Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 30. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por tus maravillosas bondades y te pedimos, Padre eterno, en este momento, que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra para que podamos sacar el mayor provecho para la edificación de nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros y enviarnos el Espíritu Santo como Maestro, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 30 de Jeremías junto al capítulo 31 constituyen una unidad literaria y lógica. Desde el punto de vista poético son la obra cumbre de Jeremías. La idea central es el retorno de Israel del exilio para construir una nueva teocracia ideal contrapuesta a la situación de miseria actual. Es una promesa de restauración de Judá, el reino del sur, pero también de Israel, el reino del norte. Dios hace la promesa de volver a traer a su pueblo de regreso y establecer la nación de Israel. Elena de White comenta sobre estos dos capítulos lo siguiente: inmediatamente después de este intercambio de cartas entre Jeremías y los ancianos israelitas cautivos, el profeta recibió la instrucción de escribir en un libro todo lo que había sido revelado acerca de la restauración de Israel. Esto está registrado en los capítulos 30 y 31 de Jeremías. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1179. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 11, que es el juicio sobre las naciones opresoras. La promesa que el Señor va a expresar por medio del profeta lo vemos en los versículos 1 al 3, que son la introducción de este capítulo. Leamos. La palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas estas palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice el Señor, en que restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel y a Judá. Ha dicho el Señor: los haré volver a la tierra que di a sus padres y tomarán posesión de ella. Estos primeros versículos son una introducción de todo este mensaje de consolación para su pueblo. Dios va a restablecer a su pueblo, ya sea Israel y Judá, ambos son el pueblo del Señor. Volverá a hacerlos una sola nación y les dará la tierra prometida. Estas deberían ser palabras de ánimo de parte del Señor al pueblo que pasa por la terrible destrucción. Entonces se le ordena al profeta Jeremías que escribiera lo que había sido revelado en cuanto a la restauración de Israel. Este mensaje de esperanza no solo es para los expatriados de Judá en Babilonia, sino también aplica a los del reino de Israel del norte, llevados cautivos por Asiria. Dios promete reunirlos de nuevo como un solo pueblo. Empieza entonces la descripción de un terrible tiempo de angustia que sufrirán tras la invasión de los babilonios. Versículos 4 y 5. Estas son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho el Señor: hemos oído una voz de estremecimiento, hay terror y no hay paz. Dios presenta al profeta a los israelitas sumido en una situación sumamente angustiosa. La llegada de los babilonios a Jerusalén trae confusión, dolor y muerte. La destrucción que tanto pensaban que nunca iba a ocurrir, pues se ha hecho una realidad y no tienen escapatoria. No saben qué hacer ni a dónde ir. Una angustia similar ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Habrá un caos total. La destrucción parece inminente para el pueblo fiel, pero Jesús intervendrá en favor de sus hijos. Sigamos leyendo esta descripción de angustia en los versículos 6 y 7. Pregunten pues y miren, ¿acaso un varón da a luz?
porque he visto a todo hombre con las manos sobre las caderas como una mujer que da a luz y a todas las caras se han vuelto pálidas? Oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Cuando Nabucodonosor entró con sus tropas a Jerusalén e impuso por la fuerza su autoridad, matando soldados, derramando sangre, destruyendo y tomando cautivos, debió ser un momento de mucho dolor y angustia. Incluso los hombres lloran, claman de dolor como si estuvieran a punto de dar a luz. Se describe ese momento como la angustia de Jacob. Recordemos que Jacob, el engañador, había suplantado o había usurpado la primogenitura, por lo cual se desató la ira de su hermano gemelo Esaú y tuvo que huir. Pasado el tiempo, Jacob decide regresar a la tierra prometida. Cuando va en el camino se dice que su hermano Esaú viene con 400 hombres a recibirle. Jacob se angustia tanto que cuando el ángel del Señor se le presenta esa noche, piensa que es su hermano y pelea con el ángel hasta el amanecer, donde llega a comprender que el Señor viene a darle un mensaje de esperanza. De la misma manera, el pueblo de Dios pasará por un terrible momento cuando la ira de los hombres se desate contra los fieles hijos de Dios. El pueblo de Dios pasará por un momento de angustia. Leamos el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este tiempo de angustia para el pueblo de Dios también será llamado el tiempo de angustia de Jacob, que consiste en que, por medio de los terribles acontecimientos, nos aferraremos de la mano poderosa del Señor. Elena de White comenta: al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, al tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán en gran medida de su espíritu. Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 131. El pueblo de Dios es librado de ese tiempo de angustia. Será un pueblo victorioso que recibirá la tierra por heredad. Sigamos estudiando nuestro capítulo 30 de Jeremías y ahora continuemos con los versículos 8 y 9. Sucederá en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré el yugo de sobre su cuello y romperé sus coyundas. Los extraños no volverán a someterlo a servidumbre, más bien servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. En medio de esta descripción terrible reciben este mensaje de alivio. Llegará el momento en que Dios les traerá libertad del yugo de Babilonia. Esto ocurre cuando Ciro derrote a Babilonia y entonces le ordene a los desterrados de Judá que regresen a su tierra. Entonces se restablecerá la nación, volverán a tener un rey de la descendencia de David. Y entonces dice: servirán al Señor, será otra vez el pueblo de Dios, el pueblo bajo la protección del Señor. Dios ofrece entonces una restauración total, versículos 10 y 11. Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, dice el Señor, porque aquí yo soy el que te salva desde lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Jacob volverá y estará tranquilo, estará confiado y no habrá quien lo atemorice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor. Ciertamente haré exterminio en todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te daré por inocente. El Señor llama a Jacob, es decir, al pueblo de Israel, su siervo, y varias cosas que debemos considerar.
Número 1, el castigo que viene sobre Israel es una realidad. Ellos se han rebelado contra Dios y por tanto dice el Señor, los castigaré con justicia. Es decir, tengan la plena seguridad que el Señor no actúa caprichosamente, sino que obra con justicia. Y su rebelión es la que merece el castigo. Por eso dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Es necesario, es prudente, es justo el castigo para que entienda la enormidad de su pecado. En segundo lugar, Dios entonces dice, pero a ti no te destruiré del todo. Es decir, esta enorme angustia por la que pasarás se debe a tu rebeldía, pero debe ser castigada. Pero no vas a ser destruida del todo, no vas a desaparecer. Hay entonces una luz de esperanza. Número 3, entonces vienen las palabras de consuelo y fortaleza que indiscutiblemente para los pocos fieles hijos de Dios deberían ser palabras de gran consuelo. Yo estoy contigo para salvarte. No temas. Volverás de la cautividad. Estas son tremendas palabras de vida que le está dando a un pueblo que va a ser destruido y esclavizado por los babilonios, pero que de esta terrible prueba debe surgir un pueblo renovado, un pueblo fiel, un pueblo que adora al Señor. Número 4, todas estas promesas que Dios le da a Israel son condicionadas a la fidelidad del pueblo. Elena de White nos ayuda a entender este aspecto cuando dice, humillados entre las naciones, los que una vez habían sido reconocidos como más favorecidos del cielo que todos los demás pueblos de la tierra, iban a aprender en el destierro la lección de obediencia tan necesaria para su felicidad futura. Mientras no aprendiesen dicha lección, Dios no podía hacer por ellos todo lo que deseaba hacer. Libro Profetas y Reyes, página 349. El pueblo debía ser fiel a Dios para que estas promesas de restauración se cumplieran en su totalidad. Pero si no aprendían la lección, el Señor tampoco podría cumplir sus promesas. En la siguiente sección, que son los versículos 12 al 17, el Señor señala la condición de Jerusalén y por lo cual recibe su castigo. Leamos los versículos 12 y 13. Porque así ha dicho el Señor, tu quebranto es incurable y tu herida es grave. No hay quien juzgue tu causa, no tienes remedio eficaz para tu úlcera. La razón por la cual Dios no se atrevía a dejar a Judá sin castigo era que para entonces el pueblo estaba demasiado sumido en el pecado. Aquí hay algunas cosas que debemos considerar. Lo primero es que Sión es presentada como una dama llena de heridas, abandonada de sus antiguos amantes y a la que nadie puede curar. Esta es una situación terrible de Jerusalén, una ciudad dañada por el pecado que no tenía remedio. No existe en la tierra algo que la pueda curar. Su curación vendrá de lo alto. Esta es una manera de decirle que busque la salvación en el Señor. Versículos 14 al 16. Todos tus amantes se han olvidado de ti, ya no te buscan, porque te he herido como a enemigo con castigo de hombre cruel, a causa del gran número de tus maldades y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu quebranto? Tu dolor es incurable, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero todos los que te devoran serán devorados, y todos tus enemigos, todos ellos, irán en cautividad. Los que te saquean serán víctimas del saqueo, y a todos los que te despojan los entregaré al despojo. Esta nación, en su desvarío, hizo alianza con otras naciones, adoró dioses de otras naciones y dejó de adorar al verdadero Dios por irse tras ídolos que no son nada. Pero ahora, en el tiempo más terrible de la angustia, es abandonada por sus aliados y nada pueden hacer por ella. Entonces comprende ahora que la situación de Judá es desesperada frente a la oposición babilónica. No hay manera de hacerle frente. Además, su estructura moral está quebrada totalmente. Sin embargo, se le dice que aunque Babilonia fue instrumento divino para castigarle, pues Babilonia no quedará sin la reprensión divina. También recibirá su castigo.
Pero el versículo 17 es una demostración del amor de Dios. Miren lo que dice: porque yo te traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor, pues te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, a quien nadie busca. A pesar de la situación terrible que vive la nación de Judá, a pesar que ha sido desechada por las otras naciones y es objeto de burla, Dios no olvidará a su nación escogida. Con amor sanará sus heridas. El único remedio eficaz contra la maldad, el único remedio contra el pecado, la única solución es Cristo. Lo mismo sucede hoy. No hay otro remedio. Es Cristo. Para los problemas de los hombres, para la angustia, para el pecado, no hay otro en que podamos encontrar seguridad. No hay otro Salvador. Solo Cristo es el Señor y el Salvador. En la parte final de este capítulo, que son los versículos 18 al 24, está la promesa del retorno de los cautivos. En este pasaje describe la prosperidad que podría haber disfrutado Israel si el pueblo hubiera aceptado su destino divino y hubiera cumplido lealmente la misión que el cielo le había encomendado. Leamos los versículos 18 al 20. Así ha dicho el Señor: he aquí yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob, de sus moradas tendré misericordia. La ciudad será reedificada sobre su montículo de escombros y el palacio quedará en su lugar. Acciones de gracia saldrán de ellos y la voz de los que se regocijan. Los multiplicaré y no serán disminuidos, los honraré y no serán insignificantes. Sus hijos serán como en el pasado y su congregación tendrá estabilidad delante de mí y castigaré a todos sus opresores. Lo primero es que el Señor traerá a los cautivos, volverá a restaurar la ciudad, llegará a ser gloriosa. Sobre las ruinas del pasado, Jehová va a restablecer a Jacob. Ahora, en total dependencia de Dios, quien en medio de los escombros hará que la nación vuelva a resurgir y volverán a tener un príncipe de la descendencia de David que guiará a su pueblo por buenos caminos. Podría ser una promesa mesiánica. Dios desea que este pueblo vuelva a restablecer el pacto para que llegara a ser su pueblo. Entonces no se escuchará llanto de angustia, sino gritos de acción de gracias por la resurrección del pueblo que se multiplica como efecto de la bendición divina. Viene entonces la restauración de la teocracia, donde Dios interviene de manera directa, versículos 21 y 22. Uno de ellos será su soberano, y de en medio de ellos saldrá su gobernante. Yo lo haré acercarse, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que arriesga su corazón para acercarse a mí? Dice el Señor. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Dios deseaba que en Judá se cumpliera plenamente todo lo implicado en esta frase, que se restableciera la teocracia, que otra vez volviera el pueblo a tener esa confianza y esa seguridad en el Señor. Pero su pueblo escogido no vivió a la altura de sus privilegios. Ahora la promesa le pertenece a la iglesia cristiana. Esta revelación se manifestará plenamente en la tierra nueva. Y finalmente llegamos a los versículos 23 y 24. Dice: he aquí que el huracán del Señor sale con furor. Es un huracán que gira e irrumpe sobre la cabeza de los impíos. No se apartará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. Al final de los días lo entenderán. Los planes de Dios, que incluyen la restauración de su pueblo, implicaría la destrucción de Babilonia. Y los planes de Dios, por extraños que parezcan, cumplen un propósito especial para nuestras vidas. Por eso termina diciendo: esto ahora no lo entienden, pero un día lo entenderán. Es que el cumplimiento de las gloriosas promesas parecía casi increíble, pero el futuro confirmaría los misericordiosos propósitos de Dios. Dios tiene planes maravillosos para nosotros que ahora quizás no lo entendamos del todo, pero que llegarán a ser entendidos en su debido tiempo. Lo que el Señor nos pide es que confiemos en Él, que seamos fieles a sus mandatos, que confiemos en sus promesas y que le entreguemos el dominio de nuestro corazón. De esta manera, sus promesas serán una realidad y lo que parecía imposible se hará realidad
y llegaremos a entender su amor por nosotros. Y Él pide a todos que aprendan a confiar plenamente en Él, que el Hijo fiel de Dios aprenda a seguir sus pisadas y que confiemos en que el Señor siempre está dispuesto a perdonar y salvar. Que el Señor hoy te conceda gran bendición y te cuide hoy en todos tus caminos. Es mi oración por ti. Amén.